¿Y si te dijera que Peter Parker ya está muerto? No fue una batalla épica contra un ejército de villanos, ni un sacrificio heroico para salvar Nueva York. No, se lo comieron vivo. Y lo aterrador es que esa no fue la peor parte. El verdadero horror ocurrió después de que renaciera, pero no como el Spider-Man que conocemos. Volvió como algo mucho más oscuro, algo que nadie, ni siquiera sus mayores enemigos, habría podido predecir. Hay una historia en el multiverso que Marvel intentó ocultar. Una versión donde el héroe que conocemos y amamos perdió todo lo que lo hacía humano y se convirtió en un monstruo. Y hoy conocerás esta historia. Hasta el final te preguntarás, ¿qué tienes que perder para dejar de ser un héroe? Ahora, antes de mostrarte, en el momento en que Peter cruzó esa línea, necesitas entender qué te llevó allí. Desde el momento en que Peter Parker obtuvo sus poderes, llevó sobre sus hombros una carga que parecía interminable. Cada día, una nueva pelea. Cada día, una pérdida. Cualquiera que conozca la historia de Spider-Man sabe que, aunque se le llame héroe, siempre ha sido alguien que enfrentó tragedias sin tener tiempo para respirar. Pero, ¿y si te dijera que hay una versión donde este sufrimiento no solo acabó con él emocionalmente? ¿A dónde fue llevado más allá de lo que cualquier ser humano podría soportar? Esa es la historia de este vídeo. No de un héroe que superó sus límites, pero de un hombre que cruzó una línea que nadie debería cruzar jamás. Peter Parker murió y volvió, pero la versión que renació ya no fue Spider-Man. Era una criatura creada por la desesperación, moldeada por el hambre de venganza e impulsada por un instinto que ya no reconoce el bien y el mal. Quizás, en el fondo, siempre ha habido algo oscuro esperando despertar, algo que se escondía bajo la máscara del héroe que conocíamos, y cuando fue traicionado y arrojado a la boca del infierno, este lado oscuro se hizo cargo. El Peter que todos amaban ha desaparecido y en su lugar ha surgido una fuerza que incluso los propios villanos temen encontrar. Si crees que Peter Parker ya ha sufrido bastante con las historias que conoce, créeme, esto es solo el comienzo. Y lo más aterrador es que, en esta realidad, la muerte no fue el final de tu viaje, fue el nacimiento de algo nuevo, algo monstruoso. Ahora que comprende la profundidad de esta tragedia, es hora de conocer el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Y sucede en una batalla donde Peter Parker no tuvo más remedio que enfrentar su peor destino. Imagínese estar a punto de presenciar la transformación más oscura e inquietante que Peter Parker haya experimentado jamás. Pero antes de continuar con este intenso viaje, quiero extenderle una invitación. Si buscas historias profundas que vayan más allá de la superficie de los héroes y revelen sus capas más humanas y oscuras, este es el lugar adecuado para ti. Suscríbete al canal ahora y sé parte de esta comunidad que no teme explorar el lado más oscuro del universo de los héroes. Su presencia aquí marcará la diferencia para continuar presentando estas narrativas que pocos tienen el coraje de contar. Vayamos juntos hasta el final de esta historia. Esta historia no tiene lugar en el universo que conoces. No es Tierra 616, ni Ultimate, ni ninguno de los mundos que hemos visto en las películas o cómics más conocidos. Este es un oscuro fragmento del multiverso, un lugar donde las leyes de la realidad han sido corrompidas y la propia red de la vida se está desmoronando. Aquí, Peter Parker sigue siendo Spider-Man, al menos al principio, pero la verdad es que nunca tuvo una oportunidad. Todo comienza en una Nueva York distorsionada, un reflejo roto de la ciudad que juró proteger. Las calles están vacías, el cielo nunca se aclara, y los pocos supervivientes viven con el miedo constante de algo que nadie puede explicar. Es un mundo donde la esperanza murió hace mucho tiempo. ¿Y Pedro? Todavía trató de mantener cierto sentido de justicia hasta ese día. El enemigo al que se enfrenta no es un villano cualquiera, ni Duende Verde, ni Venom, ni Carnage. Es algo mucho más antiguo, algo que los ancianos del multiverso llaman el Devorador de Redes.
una entidad que se alimenta de los hilos que conectan cada versión de Spider-Man entre realidades. No solo quiere matar a Peter, quiere borrar su existencia de todas las líneas de tiempo. Transfórmalo en un vacío absoluto, como si nunca hubiera nacido. Pero Peter no lo sabía cuando decidió confrontarlo. Para él, era solo una misión más. Otra oportunidad para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Solo que esta vez estaba completamente solo, sin los Vengadores, sin los X-Men y ningún otro aliado. Los que intentaron ayudar, desaparecieron. O peor, cuando se encontró por primera vez con Web Eater, fue como mirar fijamente a un abismo que le devolvía la mirada. Una criatura hecha de sombras y huesos, con ojos que parecían consumir todo lo que veían. Y Peter, aunque sabía que no tenía suficiente poder para enfrentarlo, decidió luchar. Y fue esa decisión la que selló su destino. Porque no importaba lo duro que luchara, no importaba lo fuertes que fueran sus redes o lo rápido que se moviera, estaba atrapado, como una mosca en una trampa cósmica, esperando el momento para ser devorada. Pero lo que nadie podía imaginar es lo que pasó después. Y seguro que no querrás perdértelo, así que quédate con nosotros. La batalla comenzó como tantas otras, jamás libradas por Peter Parker, pero algo andaba mal desde el principio. La ciudad estaba demasiado silenciosa. No hubo gritos, no hubo sirenas, solo un silencio pesado, que parecía tragarse cada paso que daba mientras avanzaba entre edificios en ruinas, cubiertos de telarañas negras que no eran suyas. Y entonces lo vio, el devorador de redes, un ser colosal, erguido en el centro de Manhattan como una torre viviente, su cuerpo formado por cientos de rostros distorsionados, algunos reconocibles, otros completamente desfigurados. Eran versiones de otros Spider-Man, de otras realidades, devorados y fusionados con esa grotesca masa de carne y sombra. Y todos gritaron, no con sonido, sino con ojos vacíos que rogaban un final. Peter se detuvo, lo miró fijamente, y por un momento dudó. Él, que ya se había enfrentado a dioses, monstruos y entidades cósmicas, sintió un miedo que nunca antes había sentido, pero el sentido de responsabilidad, o tal vez lo que quedaba de ella, lo impulsó a seguir. Adelante, lanzó sus redes y se lanzó al ataque. Los primeros ataques parecieron funcionar. Asestaba golpes rápidos, usaba redes para atrapar partes del enemigo y lanzaba patadas con fuerza suficiente para derribar un edificio. Pero eso no fue suficiente. El devorador se regeneró. Cada pedazo arrancado era inmediatamente reemplazado por más carne, más gritos, más desesperación. En un momento de distracción, uno de los tentáculos de la criatura lo agarró, no como un ataque directo, sino como una araña manipulando a su presa. Las redes negras envolvieron su cuerpo, atraparon sus brazos y piernas y lo suspendieron en el aire. Peter luchó, tiró, giró, intentó liberarse con todas las fuerzas que tenía, pero cuanto más luchaba, más firme se volvía la prisión. Fue entonces cuando se dio cuenta, esta no era una trampa cualquiera, fue un ritual. El devorador no solo quería destruir su cuerpo, quería consumir su esencia. Borra todo lo que Peter Parker fue, es o podría ser. Y cuando la boca de la criatura se abrió, revelando interminables hileras de colmillos, Peter entendió que ese sería su fin. No había posibilidad de un discurso heroico. No hay últimas palabras para Mary Jane, ni para la tía May, ni para nadie más. Solo hubo dolor. Un dolor absoluto y primario que desgarró su cuerpo y su mente al mismo tiempo. Sintió que sus recuerdos eran arrancados, uno por uno, mientras era devorado vivo. Sintió que cada fibra de su cuerpo era deshecha, tragada y aplastada. Y luego, silencio. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Web Eater podía predecir, era que la historia de Peter Parker no terminó ahí, porque en la oscuridad donde fue arrojado, le esperaba algo antiguo y hambriento, algo que susurraba promesas de regreso, de venganza y de poder. Y ahí es cuando todo cambia. Ahora dime, si estuvieras en el lugar de Peter,
rodeado de un enemigo que devora todo lo que eres, ¿qué harías? ¿Lucharías hasta el final o aceptarías tu destino? Quiero ver tu respuesta en los comentarios. En el momento en que todo se oscureció, Peter pensó que todo había terminado, pero estaba equivocado. No estaba muerto, al menos no del todo. Lo habían arrojado a un lugar donde el tiempo y la vida no seguían reglas conocidas. Un vacío profundo, frío y denso, donde los recuerdos eran ecos lejanos y el dolor no era físico. Era algo más grande, algo que corroía la esencia misma. Allí, Peter flotaba sin rumbo fijo, o al menos parecía flotar. No tenía cuerpo ni forma, solo existía la conciencia de que algo dentro de él todavía existía. Y fue en este estado de completa disolución que escuchó la voz. Un susurro, como una red que se teje lentamente a tu alrededor. Era una voz que hablaba directamente a lo que quedaba de su alma. Ella se presentó como la Araña Negra, una entidad que no estaba ni viva ni muerta. Un ser antiguo, tan antiguo como la propia red de la vida, pero que había sido corrompido y exiliado a los rincones olvidados del multiverso. Ella no ofreció ningún consuelo, no prometió salvación. Lo que ella ofreció fue un pacto. Peter tendría la oportunidad de regresar, pero no como el Spider-Man que era. Ese lado de su historia tendría que morir para siempre. Lo que renacería sería una criatura moldeada por el dolor, la pérdida y el hambre. La Araña Negra dijo que había un precio. Su alma sería devorada poco a poco. A cambio, ganaría fuerza suficiente para destruir cualquier cosa que se atreviera a cazarlo nuevamente. Ningún depredador lo amenazaría. Se convertiría en el depredador supremo de la red de la vida. Por un momento, Peter vaciló. El viejo Peter, el que cargaba con la culpa y la responsabilidad, todavía trató de resistir. Pero allí, en ese limbo, no había esperanza. Lo único que quedaba era sobrevivir. Y para sobrevivir, hizo lo que tenía que hacer. Él aceptó. En el momento en que dio su respuesta, un estallido de energía llenó el vacío. Su esencia fue retirada, reconstituida en una forma nueva y aterradora. Cuando Peter abrió los ojos de nuevo, brillaron con un color rojo intenso, como dos grietas a punto de rasgar el tejido de la realidad. Su piel estaba cubierta por una armadura negra, viva y palpitante, casi como si el simbionte de Venom se hubiera fusionado con su propio cuerpo. Pero esto fue diferente, fue más primario, más viejo. Las redes que disparó ya no eran solo hilos, sino hojas vivas, afiladas y hambrientas. Su fuerza se había multiplicado. Su velocidad era casi imposible de seguir, y sobre todo, su mente se llenó de un instinto feroz, la necesidad de cazar, no para proteger, sino para dominar. Ya no era Peter Parker, él era algo nuevo, algo que no tenía nombre porque no lo necesitaba, era simplemente el monstruo Webb. Pero lo más inquietante es que no regresó solo para sobrevivir, regresó con un propósito. Y ese propósito era mucho más oscuro de lo que cualquiera pudiera imaginar. Ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Peter, ¿aceptarías el pacto de la Araña Negra para volver más fuerte, incluso sabiendo el precio? ¿O dejarías que todo terminara ahí? Comenta a continuación. Tengo curiosidad por ver qué elección harías. Lo que regresó de ese vacío ya no fue Spider-Man. Era algo que el propio multiverso aprendería a temer. Peter Parker, o lo que quedaba de él, emergió de las sombras del Web Eater sin hacer ningún escándalo. No hubo regreso triunfal, ni relámpagos ni celebración, solo silencio. Y luego, el sonido cortante de las redes que ya no eran simples hilos, sino hojas negras, perforando el aire como hojas de guillotina. Lo primero que hizo fue enfrentarse al devorador, la criatura responsable de su muerte. Pero ahora Peter no tenía miedo. No sintió nada que pudiera confundirse con las emociones humanas. El depredador era ahora la presa. En un solo movimiento, soltó sus redes que perforaron la carne del monstruo. Estas no eran redes ordinarias, eran hilos que drenaban energía vital, chupando la fuerza del devorador, como si fuera solo un anfitrión
desechable. Lo que pasó después no fue una batalla, fue una masacre. Peter no solo derrotó al Web Eater, lo deshizo, pieza a pieza, devorando su esencia con una frialdad que asustaría incluso a los seres cósmicos más antiguos. Y cuando todo terminó, ya no quedaba nada. Ni rastro del monstruo que una vez amenazó con destruir a todas las arañas del multiverso. Solo silencio, otra vez. Pero Pedro no se detuvo allí. Esa hambre que ahora era parte de él no fue satisfecha. De lo contrario, ese había sido solo el primer paso. La primera cacería. Volvió sus ojos rojos hacia el horizonte de Nueva York, donde aún permanecían ecos de la vida. Viejos aliados, viejos enemigos, ninguno de ellos escaparía. El primero fue Kraven, quien pensó que podría cazar a la nueva criatura. Un error fatal. Luego el Dr. Octopus, que intentó comprender qué le había pasado al que conocía como Peter Parker. No tuvo tiempo de grabar nada, y uno a uno, todos cayeron. Ningún héroe, ningún villano, ningún ser se salvó. No por venganza, sino porque ahora veía a todos como una amenaza, o como alimento. El mundo, ya en colapso, se dio cuenta demasiado tarde de que el mayor protector que jamás haya existido se había convertido en el mayor depredador, una leyenda viviente que cazaba en silencio, dejando solo destrucción tras de sí. Algunos dicen que absorbió habilidades de cada enemigo que derrotó. Otros afirman que se convirtió en algo parecido a un dios menor, una entidad independiente de la red de la vida. Pero todos coinciden en una cosa: Peter Parker ya no existe. Lo que queda es un monstruo que ya no tiene límites. Y lo más aterrador es que este fue solo el comienzo de su viaje, porque a medida que él dominaba su realidad, otras versiones de sí mismo comenzaron a sentir que algo andaba mal. El multiverso sintió la aproximación de una amenaza sin rostro, sin alma y despiadada. Ahora, si crees que la transformación de Peter ha ido demasiado lejos, espera hasta que entiendas lo que dicen las teorías sobre a quién cazó a continuación. No salgas de allí por nada. Lo que le pasó a Peter Parker después de su transformación sigue siendo un misterio en muchas líneas del multiverso. Pocos tuvieron el coraje de investigar, y aún menos sobrevivieron para contar la historia. Pero hay teorías, algunas tan antiguas como la propia red de la vida, otras tan nuevas que ni siquiera los guardianes del multiverso se atreven a confirmar. Todos apuntan a una verdad incómoda. Peter no se detuvo después de dominar su realidad. Fue más allá. Algunos dicen que empezó a buscar versiones alternativas de sí mismo. El máximo depredador de la web ahora se movía de universo en universo, tomando las vidas de otros Spider-Man para absorber no solo sus poderes, sino también sus recuerdos, sus historias, sus almas. Para él ya no era algo personal, fue instinto, un hambre que nunca podría ser saciada, y cada nueva versión que consumía lo hacía más poderoso, más difícil de detener. Hay una teoría aún más inquietante. Algunos estudiosos del multiverso afirman que Peter Parker, este Peter corrupto y renacido, formó una alianza con Morlun, no como enemigos, sino como depredadores que comparten el mismo objetivo: drenar la esencia de cada araña que existe hasta que no quede nada. Imagínese lo que significaría para dos de los más grandes cazadores de la red de la vida trabajar juntos. Para muchos, este sería el verdadero fin de las realidades conocidas. Pero hay algo peor. Hay quienes creen que Pedro ya no es un simple viajero entre realidades, que se ha convertido en parte de la propia web, un virus, algo que se propaga sin que nadie se dé cuenta, corrompiendo lentamente cada cable, cada conexión, hasta que toda la red sea suya, un dominio absoluto, y que cuando eso pase, no habrá más héroes, solo quedará el depredador y su presa. Lo que nadie sabe es quién será el próximo, pero muchos dicen que la caza ya ha comenzado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Peter se puso del lado de Morlun o se convirtió en algo aún peor, un virus dentro de la propia web? Quiero ver tus teorías en los comentarios. ¿Quién sabe? ¿Tal vez descubramos algo juntos? En definitiva, esta historia plantea una pregunta que pocos tienen el valor de responder. Cuando Peter Parker aceptó ese oscuro pacto para sobrevivir,
¿Se salvó a sí mismo? ¿O simplemente aceleró su propia perdición? Quizás, en algún rincón del multiverso, aún quede un remanente de aquel héroe que creía en el bien común, que se aferraba a la responsabilidad por encima de todo. Pero aquí, en esta realidad, no quedaba nada más que un cazador. El Spider-Man que conocíamos murió ese día, devorado no solo por el Web Eater, sino por su propia necesidad de seguir existiendo a cualquier precio. Y lo que renació era algo que el mundo no estaba preparado para afrontar, un monstruo sin límites, sin compasión y sin alma que pueda ser rescatada. La pregunta sigue siendo, ¿Peter Parker merecía este destino o nunca tuvo elección? Y si eso le sucediera a él, ¿qué impediría que otros héroes siguieran el mismo camino? Después de todo, ¿hasta dónde se puede llevar a alguien antes de dejar de ser humano? El multiverso es vasto y está lleno de diferentes versiones de nuestro héroe, algunos puros, otros corruptos, pero ninguno tan extremo como este. Y ahora que sabes cómo se convirtió en este monstruo, debes preguntarte, ¿qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Resistirías o aceptarías el poder sabiendo el precio que tendrías que pagar? Ahora quiero saber de ti. Si fueras Peter Parker atrapado en ese vacío sin esperanza, con la única salida siendo entregar tu propia alma, ¿qué harías? ¿Aceptarías el pacto para sobrevivir? ¿O dejarías que todo terminara ahí, aunque sabías que tal vez podrías volver más fuerte? Comenta abajo. Realmente quiero saber tu opinión. Y dime también, ¿es esta la versión más oscura de Spider-Man que jamás hayas visto? ¿O conoces algo aún más inquietante? Comenta el nombre de la versión que crees que es la más poderosa o la más aterradora. Y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal. Se avecina mucha historia oscura del Spider-Multiverse y no querrás perdértela. Ahora prepárate, porque el siguiente vídeo te dejará en shock. Si esta historia te resultó pesada, espera hasta conocer el destino de otra versión de Peter Parker. En un universo aún más oscuro, no solo fue traicionado por sus amigos, fue condenado por los propios Vengadores y ejecutado en público, como el mayor enemigo de la humanidad. ¿Quieres saber cómo llegó a este punto? Ahora haz clic en el siguiente vídeo que aparece en pantalla o en el enlace de la descripción. Te garantizo que esta historia te dejará sin palabras y te hará cuestionar todo lo que crees sobre héroes y villanos. Míralo ahora, porque la caza apenas comienza. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal aquí. Si disfrutas de estas oscuras historias del Spider-Multiverse, esto es solo el comienzo. Se avecinan muchas cosas pesadas y te garantizo que no querrás perdértelas. Activa la campanita para recibir los próximos vídeos en cuanto salgan, porque cada nueva historia revela un secreto que Marvel nunca le ha contado a nadie. Así que regístrate ahora y ven a formar parte de esta web con nosotros.